Hubo una época en la que se creía que cuanto más grande, mejor, pero eso ya es cosa del pasado. La historia del siglo XIX y del siglo XX nos ha dejado bien claro que lo más grande no siempre significa lo mejor. Aún así, resulta asombroso cuántas veces las grandes obras maestras creadas por diseñadores talentosos nacen ya marcadas por un destino maldito. Y más aún si se trata de máquinas construidas para la guerra. En esos casos, como ocurrió con el infame acorazado Bismarck, la maldición suele ser todavía más pesada. Hola a todos. Este coloso de 50.000 toneladas fue al mismo tiempo un famoso símbolo de guerra del Tercer Reich y uno de los emblemas más controvertidos de la época. Esto es Pangea. Como siempre, vamos a recorrer esta historia paso a paso. ¡Comencemos! Historia de su construcción. Como bien saben, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania fue obligada por el Tratado de Versalles a no mantener un ejército numeroso ni una flota moderna. Sin embargo, en 1933, el régimen nazi llegó al poder y con la complacencia de los países occidentales y de Estados Unidos, ignoró estas restricciones y comenzó a reconstruir su poder militar con el objetivo de recuperar los territorios y la influencia perdidos. El eje central de ese plan era la construcción de una poderosa flota de alta mar que pudiera rivalizar con la Marina Real Británica. El 1 de julio de 1936, en los astilleros Blohm & Voss de Hamburgo, se colocó la quilla del acorazado Bismarck, concebido por los nazis como el amo de los mares. El nombre del barco fue elegido en honor a Otto von Bismarck, el primer canciller imperial que logró la unificación de Alemania. El 14 de febrero de 1939, y bajo la atenta mirada de una multitud y del propio Hitler, el barco fue finalmente botado al agua. En la ceremonia de botadura, la tradicional tarea de romper una botella de champán en la proa fue realizada por la nieta de Bismarck. El 24 de agosto de 1940, el Bismarck entró oficialmente en servicio y 3 semanas más tarde zarpó para realizar sus pruebas de navegación en el mar Báltico. Al mando del navío fue designado Ernst Lindemann, un oficial de gran capacidad, y la tripulación estaba compuesta por aproximadamente 2.200 hombres. Este buque era, sin duda, un auténtico gigante para su época. Desplazaba 50.000 toneladas con una eslora de 251 metros y una manga de 36 metros. En cuanto a armamento, contaba con 8 cañones principales de 380 milímetros distribuidos en 4 torretas, 12 cañones secundarios de 150 milímetros, además de numerosas piezas antiaéreas. Sus costados estaban protegidos por un blindaje de hasta 320 milímetros de grosor. Su velocidad máxima alcanzaba los 30 nudos, es decir, unos 55 kilómetros por hora. Aún así, en la práctica, no logró superar a la Marina Real Británica. El crucero de batalla Hood y el acorazado Prince of Wales, principales naves de la flota británica, eran apenas un poco inferiores al Bismarck en tamaño y armamento. El Hood tenía un desplazamiento de 47.400 toneladas y el Prince of Wales 42.100 con una eslora de 262 y 227 metros respectivamente. El Hood, al igual que el Bismarck, estaba armado con 8 cañones principales de 381 milímetros, mientras que el Prince of Wales montaba 10 cañones principales de 356 milímetros. Sin embargo, a diferencia del Bismarck, el Hood tenía un armamento antiaéreo limitado y además había sido construido 20 años antes, lo que lo hacía extremadamente vulnerable al fuego de gran elevación. Por su parte, el Prince of Wales era una embarcación de última generación que acababa de entrar en servicio en 1941. La Operación Reinübung y la Batalla del Estrecho de Dinamarca. La primera y única operación a gran escala llevada a cabo por el poderoso Bismarck tuvo lugar en mayo de 1941. Teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas, el alto mando alemán entendía perfectamente que un solo Bismarck no podía enfrentarse a la numerosa flota de la Marina Real Británica en una batalla naval convencional.
Por eso el Bismarck y el crucero pesado que lo acompañaba, el Prince Eugen, partieron hacia el Atlántico Norte con una misión sorprendentemente modesta para tratarse de los buques insignia de la Kriegsmarine, interrumpir el comercio enemigo. Pero para llegar al Atlántico debían rodear las islas británicas por el norte, partiendo desde el norte de Noruega, y todo sin ser detectados. Después de eso, la ruta alternativa pasaba por el estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. Resulta difícil entender cómo los estrategas alemanes creían que podían atravesar una ruta tan larga y compleja sin ser descubiertos. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que ya el 20 de mayo fueran avistados por el crucero sueco Gotland. Al día siguiente, la posición de la flota alemana ya estaba sobre el escritorio del mando naval británico. Por su parte, la flota alemana hizo una breve escala en el puerto noruego de Bergen para reparaciones menores y reabastecimiento, y al día siguiente volvió a zarpar rumbo al estrecho de Dinamarca. Para interceptarlos, zarparon el crucero de batalla Hood y el acorazado Prince of Wales de la Marina Real Británica. El enfrentamiento entre ambas fuerzas ocurrió a primeras horas de la mañana del 24 de mayo de 1941. Y fue una batalla que se resolvió en un lapso sorprendentemente breve. Pocos minutos después del inicio del combate, un proyectil del Bismarck atravesó la delgada cubierta del Hood e impactó en el depósito de municiones. La explosión fue brutal. El Hood se partió en dos en cuestión de segundos. El barco se hundió de inmediato, llevándose consigo a casi toda su tripulación hacia una tumba en el fondo del mar. De los más de 1.400 tripulantes del Hood, solo 3 lograron sobrevivir. Sin embargo, el Bismarck tampoco salió ileso. El Prince of Wales logró impactar al Bismarck dañando los tanques y provocando un derrame al mar. Con daños tan graves, continuar la operación en el Atlántico Norte ya no era una opción viable. Para someterse a reparaciones, el Bismarck puso rumbo al sur, con destino a la costa francesa, entonces ocupada por Alemania. La cacería del Bismarck y la batalla final. La tragedia del crucero de batalla Hood fue un auténtico shock para el Reino Unido. El hundimiento de una nave tan emblemática de la Marina Real no solo causó una profunda tristeza por la pérdida de la tripulación y del propio buque, sino que encendió una furia implacable en todo el país. La nación entera clamaba por una represalia rápida y sin piedad. El primer ministro británico Winston Churchill dio una orden tajante: hundid al Bismarck cueste lo que cueste. Mientras tanto, a bordo del Bismarck también se percibía claramente que una represalia por el hundimiento del buque británico era inevitable, y la preocupación comenzaba a extenderse. La mayoría de los tripulantes comprendía que sobrevivir enfrentándose a toda la Marina Real era prácticamente imposible. Después de todo, numerosas embarcaciones de la flota más poderosa del mundo perseguían con furia al orgulloso Bismarck que había hundido a su emblema. Aquí surge una pregunta natural: ¿por qué el acorazado Bismarck acabó enfrentándose en solitario a toda una armada británica? Esa pregunta, en gran medida, ya tiene respuesta. Desde el inicio, la Kriegsmarine alemana nunca había planeado enfrentamientos directos con la flota británica. La diferencia de fuerzas entre ambos bandos era simplemente abismal. Para escoltar al Bismarck adecuadamente, se necesitaban 2 potentes acorazados, el Scharnhorst y el Gneisenau, pero ambos estaban en reparación en ese momento. En cuanto al apoyo aéreo, el Bismarck ya se encontraba demasiado lejos de sus bases, y a diferencia del Reino Unido, Alemania no contaba con ningún portaaviones. Respecto a los submarinos, su velocidad máxima era de apenas 17 nudos, por lo que no podían acompañar a un Bismarck que navegaba a 30 nudos. De hecho, algunos submarinos partieron en su auxilio, pero solo llegaron a tiempo para presenciar su final. Basta imaginar lo que era estar a bordo del Bismarck bajo ataques constantes desde el mar y el aire para sentir un nudo en el estómago. De hecho, desde el comienzo de la persecución, lo más efectivo fueron los ataques aéreos británicos. Siguiendo el rastro de combustible derramado por los daños en el Bismarck, los aviones lograron localizar rápidamente su posición. El 26 de mayo, un torpedo lanzado por un avión Swordfish desde el portaaviones Ark Royal impactó de lleno en el sistema de timón del Bismarck, causándole daños graves. El daño fue tan severo que el buque ya no pudo seguir una ruta recta
y quedó condenado a navegar en círculos sobre el océano. Ese fue, sin duda, el inicio del fin. Ya en cuestión de pocas horas, el Bismarck fue llevado a una situación completamente desesperada. El acoso al animal herido estuvo a cargo del crucero Sheffield y del 4º Escuadrón de Destructores bajo el mando de Philip Bean. En la noche del 26 de mayo, el Bismarck fue completamente rodeado por destructores, y a las 23:30 horas desde el barco se envió un mensaje a Hitler: la tripulación luchará hasta el final. Sin embargo, el caótico asalto de los destructores no logró infligir daños importantes más allá de algunos pequeños incendios en cubierta. Durante el ataque nocturno, también los destructores Zulu y Cossack sufrieron daños. Pero en el campo de batalla ya se acercaba la flota principal de la Marina Real. Aunque habían llegado durante la noche, decidieron esperar al amanecer para iniciar el ataque. La batalla final comenzó en la mañana del 27 de mayo de 1941, cuando los acorazados británicos King George V y Rodney lanzaron una ofensiva implacable. Varios cruceros y destructores se sumaron para apoyar ese ataque. El Bismarck, incapaz de maniobrar, se convirtió en un blanco ardiente que fue castigado sin piedad a corta distancia por los cañones enemigos. A pesar de lo desesperado de la situación, los marinos alemanes lucharon hasta que el último de sus cañones enmudeció. El acorazado, envuelto en llamas, comenzó a escorarse fuertemente hacia babor. El segundo al mando y el oficial de seguridad comenzaron a preparar los explosivos previamente dispuestos para hundir el buque por su propia mano. Pero los bombardeos desde los acorazados y cruceros británicos no cesaban. Según una versión, un proyectil del crucero Dorsetshire impactó en la zona donde se encontraban los explosivos, y esa explosión habría acelerado el hundimiento. Sin embargo, muchos historiadores y supervivientes creen que el fin del Bismarck fue resultado de una combinación fatal: los daños letales por los cañonazos, los torpedos lanzados por el Dorsetshire y las propias acciones de autohundimiento de la tripulación. En cualquier caso, el Bismarck se hundió el 27 de mayo de 1941 a las 10:40 de la mañana, tras 2 horas de combate. De sus 2.200 tripulantes, solo 114 lograron sobrevivir. La historia del hundimiento del Bismarck tuvo una enorme relevancia histórica y estratégica. Para el aparato de propaganda nazi, fue un golpe devastador que sacudió la fe de la población en una victoria inevitable. Porque la fortaleza del Bismarck simbolizaba, en cierto modo, la del propio Tercer Reich. En cambio, para el Reino Unido, el hundimiento de ese acorazado no fue solo una venganza por la pérdida del Hood, sino una victoria simbólica que demostraba que incluso el enemigo más poderoso podía ser derrotado. Desde una perspectiva militar, la tragedia del Hood y del Bismarck marcó el principio del fin para la era de los grandes acorazados. El destino de las batallas ya no lo decidirían esas gigantescas naves, sino las nuevas tecnologías, el poder aéreo y los portaaviones. Había comenzado una nueva era. Los grandes navíos resultaron ser demasiado vulnerables. Un ejemplo trágico que ilustra esa vulnerabilidad fue el final del Prince of Wales, que había participado en la batalla del Estrecho de Dinamarca. El acorazado fue hundido el 10 de diciembre de 1941 por torpederos japoneses. De sus 1.612 tripulantes, 327 perdieron la vida. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. ¡Hasta la próxima!